Que tengan todos un feliz día, un feliz viernes. Y vamos a compartir esta palabra del Señor. Y antes nos vamos a poner en las manos de nuestro Papá Dios, de ese Papá amoroso, de ese Papá que nos ama a cada uno de nosotros, con un amor sin límite. Pidamos al Padre que nos ama, que nos ayude siempre, que ilumine siempre nuestra existencia y que nos dé ese amor para que nos aferremos a su palabra, para que amemos la palabra de Dios y para que la palabra de Dios forma parte de nuestra vida y así comenzar ese cambio que el Señor quiere que todos nosotros que somos sus hijos nos rejuvenecemos, sí, espiritualmente, para que tengamos esa fuerza, esa energía interior que da su palabra. Como San Pablo nos dice, es una espada de doble filo, llega hasta allá, hasta lo más íntimo, ¿sí? Y transforma nuestro corazón, transforma nuestro pensamiento, transforma nuestra vida. Vamos a compartir la palabra de este día. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debe enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo nuestro Señor, y a los que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante obsesionado por las discusiones y los juegos de palabra. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Los que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que te has sido llamado y de lo que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios. Dichosos los pobres de espíritu. ¿Por qué temer en días de desgracia cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Dichosos los pobres de espíritu. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu. No te inquietes cuando alguien se enriquece y aumentan las riquezas su poder. Nada podrá llevarse cuando muera, ni podrá su poder bajar en él. Dichosos los pobres de espíritu. Aunque feliz se sienta mientras viva, y por pasarla bien todos lo alaben, ahí donde jamás verá la luz, descenderá a reunirse con sus padres. Dichosos los pobres de espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio del día de hoy nos relata cómo Jesús iba recorriendo las ciudades, los poblados, predicando la buena nueva, predicando el reino de Dios. Y en esos recorridos donde Jesús iba predicando, iba enseñando, iba evangelizando, iba realizando su misión, lo acompañaban los 12 que él había escogido, que le había puesto el nombre de apóstoles, pero también iban otros allí en esa comitiva, iban los apóstoles, iban discípulos, pero también iban mujeres que eran discípulas de Jesús. Y nos dice que habían algunas mujeres que Jesús le había liberado de espíritus malignos, otras que le habían curado enfermedades, y nombra algunas de ellas. Nos dice que iba María, llamada la Magdalena, que le había sacado 7 demonios, Juana, la mujer de Cusa, iba también muchos más que le ayudaban con sus propios bienes. Pues bien, el reino de los cielos y la predicación de los reinos de los cielos nos atañe a todos. No es una tarea de uno solo, es una tarea de todos. No es solamente tarea de la iglesia, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los religiosos, de la religiosa. Es tarea de todos los bautizados que forman parte de la iglesia. A todos nosotros nos atañe el reino de Dios y cada uno de nosotros debemos mejorar el reino de Dios. Cada uno de nosotros debemos mejorar ese reino de Dios que el Señor predica, que nos enseña y el cual nosotros debemos poner también en nuestra participación. Y hay 3 maneras que podemos participar para que el reino de Dios vaya creciendo, para que el reino de Dios se fortalezca en el mundo, pero que también ese reino de Dios se fortalezca en nuestro corazón, ¿sí? En nuestra mente, en nuestra vida. Y las 3 maneras que podemos enumerar es los bienes. Podemos nosotros colocar parte de nuestros bienes para que el reino de Dios se fortalezca. Segundo, nuestro tiempo. Dios necesita de nuestro tiempo para que el reino de Dios se fortalezca. Y también poner nuestros dones, nuestros talentos al servicio del reino de Dios. El Señor necesita de nuestro talento. El reino de Dios necesita de esos talentos para que se fortalezca. Pues ahí vemos tres cosas importantes que todos nosotros podemos colocar para que el reino de Dios se fortalezca en el mundo y en nuestra vida. El primero, aquí el orden de los factores no altera el producto. Vamos a comenzar con los bienes. Nos dice el Evangelio que otras muchas le ayudaba con sus propios bienes y Jesús con esa limosna pues ayudaba, daba limosna a los pobres, ayudaba a los enfermos con esa limosna. También esa limosna servía para los gastos de los que iban con él y con esa limosna pues se ayudaban para que el reino, sí, la predicación del reino de Dios pues fuese cada día creciendo poco a poco.
Pues también nosotros podemos colocar de nuestros bienes, y cada quien debemos colocar de acuerdo a nuestras condiciones. El que mucho tiene debe poner mucho, el que poco tiene pone poco, el que más o menos tiene pone más o menos. Pero el dar de nuestros bienes es almacenar tesoros en el cielo. Cuando Jesús nos dice atesorar tesoros en el cielo, cuando damos de nuestros bienes, cuando compartimos nuestros bienes para que el reino de Dios se fortalezca, estamos nosotros atesorando tesoros en el cielo. Por lo tanto, los grandes ganadores seremos nosotros, los que estamos dando. Los que estamos dando somos los grandes ganadores, porque hay muchos que pensamos que si damos, eso nos va a faltar, y por esa manera muchos de nosotros nos volvemos tacaños, agarrados, y nos cuesta ayudar a los demás, porque si se lo doy y yo, si se lo doy y yo, y cuando uno piensa mucho en el yo, nos olvidamos de lo demás, y si nos olvidamos de lo demás, pues también hay el peligro que nos olvidemos del reino de Dios, de fortalecer el reino de Dios. Pues bien, nosotros tenemos el deber, un deber de amor, tenemos el deber de amor de ayudar a la iglesia, ¿sí? A nuestra parroquia, con nuestra limosna, para que nuestra parroquia se vaya embelleciendo, ¿sí? Para el cuidado de nuestra parroquia. También tenemos el deber de ayudar a algunas, ¿sí? De repente a alguna familia pobre, le podemos ayudar con nuestros bienes, ayudamos a la iglesia con nuestros bienes, o algunas obras benéficas que tiene la iglesia, que la podemos ayudar con nuestros bienes, la podemos fortalecer con nuestros bienes, y eso es lo que quiere el Señor, que nuestros bienes sirva para fortalecer el reino de Dios, para fortalecer la predicación, para compartir y ayudar a los que no tienen. Necesitamos de los bienes, pero cuando damos, lo damos es por amor, porque nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, hay más felicidad en dar, sí, en dar. Vamos a dar, vamos a compartir, y el que da y sabe compartir y da de lo que él tiene o de lo que ella tiene, siente, sí, en su corazón, en su alma, sí, siente algo especial, que solamente lo siente las personas que son generosas, las personas que son caritativas. Y Jesús nos dice que los generosos y los caritativos, Dios le va a perdonar muchos pecados. ¿Por qué? Porque han amado mucho, porque se preocupa, sí, se preocupa por su iglesia, por su parroquia, por los pobres, se preocupa por obra benéfica, se preocupa en fortalecer el reino de Dios, También, para fortalecer el reino de Dios, necesitamos de nuestros talentos, de nuestros dones que el Señor nos ha regalado. Podemos poner nuestro talento, nuestros dones al servicio del reino de Dios. Aquella persona que son talentosa o talentoso para enseñar, que son profesores, que son muy buenos para enseñar, para explicar, ellos pueden dar también sus talentos al reino de Dios. ¿Cuántos catequistas necesitamos en las parroquias, sí, que tenga ese talento, el talento de enseñar, el talento de dar, el talento de enseñar a los niños, el talento de enseñar también a otras personas, sí, enseñarle el evangelio, en catequizar a esas personas? Necesitamos esos talentos, porque esos talentos ayudan a fortalecer el reino de Dios. Necesitamos también personas que tienen ese talento para cantar, ¿sí? También la necesitamos para fortalecer el reino de Dios, para que canten en la iglesia, le canten al Señor, para que forme parte en coro, o para que vayan a lugares, ancianatos, en lugares donde que tiene la iglesia, para ayudar a los demás, a esas obras benéficas, para cantarle a los niños, para poner alegría a los abuelos. Necesitamos ese talento, porque ese talento ayuda a fortalecer el reino de Dios. Los médicos, necesitamos ese talento. ¿Cuánto médico no puede ayudar en una parroquia, sí, hablar con el sacerdote, tener un día que vaya a esa parroquia, atender a personas enfermas,
especialmente a personas pobres, allí está enriqueciendo el reino de Dios. O ir a lugares, a esas obras benéficas, atender a esos niños que se atienden en esos lugares, a esos abuelos, a veces a esas personas de condición de calle que están en esos refugios, donde el médico puede ir, puede tener momentos, días, semanal o quincenal de consulta, y está fortaleciendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque está colocando sus talentos para que el reino de Dios se fortalezca. Y así cualquier persona, el que sabe de número, el contador, el administrador, puede ayudar también, puede ayudar en esos lugares a llevar la contabilidad para que la cosa se haga mucho mejor y valga la redundancia. El peluquero, la peluquera, qué bien puede hacer ir también a esos lugares a cortar el pelo a esas personas que a veces no tienen cómo pagar, o esas personas que viven en esos lugares. Está allí fortaleciendo el reino de Dios, porque no solamente le está cortando el pelo, sino también está hablando con ellos, le está mostrando su cariño, ¿sí? Le regala una sonrisa, le cuenta una historia, ríe con ellos, y allí está sembrando el reino de Dios. El albañil, sí, el albañil, el maestro de construcción, también puede ayudar en la parroquia para que la parroquia esté cada día más bonita en algún detalle, o en esos lugares, o en alguna familia, sí, que es pobre. De repente lo voy a arreglar esta gotera, porque esta familia es pobre, este abuelito es pobre, no tiene, y allí estamos fortaleciendo el reino de Dios. Eso es fortalecer el reino de Dios. Necesitamos de esos talentos, necesitamos de esos dones. Y también, por último, el tiempo. Necesitamos su tiempo, porque si no tiene el tiempo, pues simplemente nunca va a formar parte de ese crecimiento del reino de Dios, porque el tiempo lo tiene tan ocupado que no tengo tiempo para ocuparme de las cosas de mi Padre Dios. Estoy tan ocupado en mi negocio, en mis estudios, en mi trabajo, en cuidando a los nietos, practicando algún deporte, haciendo cualquier cosa, y estoy tan ocupado que no tengo tiempo. Y como no tengo tiempo, pues no puedo. Y si no tenemos tiempo, pues nunca vamos a poder. Y no es que no tenemos tiempo. Esa es la mejor excusa, no tengo tiempo. Pero la verdadera excusa es, no quiero. Esa es la verdadera excusa, no quiero. Pero para pintarlo con matices más suaves, ¿sí? Con otros matices, como para quedar bien con la gente y quedar bien con Dios, a un Dios que no podemos engañar, pues la mejor manera de decir es, de verdad, a mí me gustaría estar allí, de verdad a mí me gustaría formar parte de ese reino de Dios, de fortalecer ese reino de Dios, pero no tengo tiempo, ¿sí? No tengo tiempo, de verdad no tengo tiempo. Y el mundo pasa, la vida pasa, nuestra vida pasa, y va a pasar extremadamente rápido, porque son pocos los que viven 100 años y el tiempo pasa rápido. Cuando uno es adolescente y mira, ¿sí? Y mira el futuro y tiene uno 15 años, dirá uno, ¿cuándo tendré 70? ¿Cuándo tendré 70? No, eso es lo que falta. El que mira el futuro piensa que eso nunca va a llegar, nunca llegará. Pero el que tiene 70 y mira el pasado, dice, el tiempo pasa extremadamente rápido. El tiempo pasa extremadamente rápido. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Pues tengamos la experiencia, hable con un adolescente y verá lo que le dice. Y hable con un viejo que ya tenga 80 años y verá lo que le dice. Lo triste es que lleguemos a esa edad y nunca tuvimos tiempo para participar, para fortalecer el reino de Dios. Eso sí sería triste. Comparecer ante el tribunal de Dios y decir, Señor, no hice nada por el reino, no fortalecí el reino, no tuve tiempo, sí, no tuve tiempo. Pues bien, aquí todos estamos llamados a mejorar el reino de Dios, a mejorar el mundo donde vivimos, porque el Señor nos pide que mejoremos, ¿sí?, todo el mundo,
pero sí nos pide que mejoremos el mundo donde yo vivo, el mundo donde yo me muevo, y si yo mejoro el mundo donde yo me muevo, donde yo vivo, pues estamos fortaleciendo el reino de Dios. El reino de Dios es fortalecer para que cada día el ser humano tenga una mejor vida, porque el que fortalece el reino de Dios, el que ama a Dios, el que ayuda al prójimo, el que pasa por el mundo haciendo el bien, porque ha entendido que hay más felicidad en dar que en recibir, pues son edificadores, ¿sí? Edificadores del reino de Dios. Pues hermanos, preguntémonos, ustedes y yo, ¿qué tanto bienes estoy compartiendo para que ese reino crezca? Estoy compartiendo de mis bienes, estoy compartiendo mis talentos, estoy compartiendo mi tiempo, porque quiero que el reino de Dios crezca. Y el Señor quiere que ustedes y yo formemos parte de ese reino y pongamos cada uno nuestra parte. Para terminar, vamos a terminar con la oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos, que me aleja de Jesús, y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y preguntémonos, ¿sí?, ¿cuáles son mis bienes que estoy colocando yo para fortalecer cada día más el reino de Dios? Que Dios lo bendiga a todos.